Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, ese confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Saludo para todos los que siguen este medio, esta ayuda para la realización de la Lectio Divina, que nos esforzamos por hacer al menos cada 8 días. Aunque la Lectio Divina es un ejercicio que se puede hacer más continuamente, al menos esforcémonos porque cada 8 días la realicemos en nuestras pequeñas comunidades, en nuestras familias, con los grupos de oración, para poder así tener un momento de oración con las lecturas que corresponden a cada domingo. Hacemos en la Lectio Divina el ejercicio de leer el texto, de leer ese texto que nos acerca a la realidad, al contexto, a los personajes de cada uno de los textos de la palabra de Dios. También meditamos, preguntándonos esos textos qué nos dicen, qué mensaje quieren traernos a nuestro corazón. Por supuesto que el siguiente paso es la contemplación, que va muy de la mano con la oración. Contemplando el texto, contemplando la belleza de lo que hemos recibido, nos admiramos y elevamos nuestra plegaria a nuestro Padre Creador, que se convierte precisamente en la oración. Esta palabra suscita en mi corazón, estimula mi corazón para que ore, bien sea una oración de petición, de acción de gracias, pero siempre que esa oración tenga que ver con la palabra de Dios que se ha escuchado. Y en quinto lugar, realizamos la acción o el compromiso. Esta palabra que se escucha da fruto. Esta palabra que se escucha está llamada a producir frutos abundantes. Es una palabra viva y es una palabra que quiere crecer, quiere hacer morada en nosotros y crecer convertida en frutos abundantes. Es por eso que disponemos nuestro corazón para esta Lectio Divina, invocando en primer lugar la asistencia del Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, soplo divino, que todo lo renuevas, te invocamos en este momento con humildad y reverencia. Tú que eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, te pedimos que desciendas sobre nosotros con tu poder y tu gracia, iluminando nuestras mentes, fortaleciendo nuestras almas y guiando nuestros pasos por el camino de la verdad y la virtud. Ven a nosotros, dulce huésped del alma, y haz de nuestros corazones tu morada. Purifícanos de todo pecado y egoísmo, y llénanos con tus dones, sabiduría para comprender tu voluntad, inteligencia para discernir el bien del mal, consejo para tomar decisiones acertadas, fortaleza para resistir las tentaciones, ciencia para conocer la verdad, piedad para amar y servir a Dios, y temor de Dios para apartarnos del mal. Espíritu Santo, Divino Consolador, te suplicamos que nos ayudes a ser testigos fieles de la fe, para que podamos llevar la luz del Evangelio a todos los que nos rodean. Inspíranos con palabras de sabiduría cuando tengamos que dar testimonio de nuestra esperanza, y danos valor para defender la verdad en medio de la adversidad.
bendícenos con tu paz y tu amor, y ayúdanos a construir un mundo más justo y fraterno. Oh Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, te pedimos que permanezcas siempre con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos en nuestro caminar hacia la santidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Descubrimos en la primera lectura de ese texto el pasaje que nos narra el sacrificio de Isaac, o también la prueba de fe que Dios coloca a Abraham. De estas dos maneras conocemos este pasaje bíblico encontrado en el libro del Génesis. Recordamos a Abraham, aquel hombre que Dios llama, aquel hombre con el cual comienza esta vocación de lo que será más adelante el pueblo de Israel. Con Abraham, con su respuesta a Dios, con el aceptar salir de su tierra, se comienza a forjar lo que más adelante será el pueblo de Israel. Este pueblo es fruto de una promesa. Dios promete a Abraham una descendencia abundante, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y a sabiendas de que Abraham no podía tener hijos dada su avanzada edad por la esterilidad también de su mujer, él cree en esa promesa, y a pesar de que tuvo que tener un hijo con su esclava según la tradición, Ismael, Dios le promete que también tendrá un hijo de su esposa Sara, y este hijo será Isaac, el hijo amado de Abraham. Ahora Abraham es puesto a prueba cuando Dios le pide que este hijo, Isaac, el hijo de Sara y Abraham, sea entregado en sacrificio. Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio para que yo reciba esa prueba de fe. Dios no le dice que es una prueba de fe, pero de cierta se entiende al final del texto que lo que Dios quería no era la sangre de este muchacho, sino simplemente probar la fe de Abraham. Abraham entonces da signos de una fe firme, de una fe que cree aún sin entender. Y recordamos, en aquel entonces era muy común que se sacrificara a los primogénitos de animales, de seres humanos, a los niños pequeños, a los animales pequeños, se les sacrificaba para entregarlos a los dioses. De alguna manera también el texto nos está queriendo decir que Dios se opone a estas tradiciones que acababan con la vida de los más pequeños, que eran tan sangrientas. Cuando Dios niega, le pide a Abraham que ya no realice este sacrificio. También
Este texto, algunos han visto en este texto una anticipación de lo que será el sacrificio de Jesús, el único Hijo de Dios que también es llevado al monte y entregado en sacrificio. La leña para el sacrificio que aparece en ese texto será más adelante la cruz. Es por eso que en Isaac también podemos ver representada la figura de Jesucristo, que es sacrificado. Isaac no fue sacrificado, Jesucristo sí, su sangre fue derramada por todos nosotros. Admirable entonces la fe de Abraham, la fe de este patriarca, y gracias a esa fe nosotros gozamos hoy de los privilegios de estas promesas. Somos ese pueblo prometido por Dios a Abraham, porque somos descendencia de Abraham, descendencia de esta fe, nacidos por el bautismo, nacidos en una misma fe. Sigamos ahora entonces escuchando el Salmo responsorial y la segunda lectura. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? San Pablo le habla ahora a la comunidad de Roma en esta segunda lectura, el capítulo 8. Él le habla a esta comunidad en esta carta. Desde el comienzo de la carta vemos cómo él se refiere a esta comunidad como los santos, como los elegidos. San Pablo tiene que aclararle a esta comunidad que ellos han sido elegidos, tienen una vocación a la santidad, tienen una vocación desde el día de su bautismo y han sido elegidos por Dios. Es Dios mismo quien les ha elegido mediante el baño bautismal. Es Dios mismo quien les ha elegido y quien desde su corazón amoroso se encarga de cuidarles. Así pues, les recuerda que si Dios mismo es quien les ha elegido, o como dice la carta, si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros? Ante la elección de Dios, San Pablo reconoce que no hay nada que se oponga ni pueda estar en contra de esta elección. Las decisiones, los designios de Dios son irrevocables. Cuando Dios los ha elegido, es algo que no se revoca y es una elección que siempre permanecerá. Así pues, también ya no hay quien los acuse. Nadie podrá acusar a estos elegidos de Dios. El gran acusador, que es el demonio, precisamente hace 8 días, el domingo anterior a este segundo domingo de Cuaresma, nos encontrábamos también con este texto de Satán, que Satán es el acusador, el que acusa a los elegidos de Dios. Pero ahora ya no hay un acusador, porque Cristo es quien les ha elegido. Y si Cristo les elige, Cristo también abogará por ellos. Cristo también se pondrá a favor de ellos. Cristo mismo les ha elegido. Por lo tanto, frente a cualquier acusación del maligno, si ellos son fieles, si ellos han permanecido en ese amor y en esa elección, el mismo Cristo también se pondrá a favor de ellos. Nadie podrá acusar a los elegidos de Dios. Nadie podrá acusar a quienes por designio de Dios han sido escogidos y han sido llamados. El acusador, el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche, dice también San Pablo, ese acusador ya no podrá acusarnos. Sigamos ahora con las lecturas, finalmente con la lectura del Santo Evangelio para este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Para este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos regala el texto de la transfiguración del Señor Jesucristo, del texto de las tentaciones, el domingo que pasó, el primer domingo de Cuaresma. En ese segundo domingo pasamos al texto de la transfiguración de Jesucristo, según nos lo narra el Evangelio de San Marcos. Leyendo el texto encontramos bastantes detalles que llaman la atención. 6 días después, dice el Evangelio, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Este número 6 nos recuerda, dicen algunos, a Moisés, que después de 6 días de haber estado en el monte Sinaí, experimentó también el encuentro con Dios. Dios le habla cara a cara a Moisés, según nos cuenta el libro del Éxodo, después de 6 días de haber estado en aquel monte Sinaí. Ya por ahí va entonces un indicio, como un pequeño mensajito de que así como Moisés encontró a Dios en el monte Sinaí 6 días después, aquí también estos discípulos escogidos por Jesús van a encontrar también una manifestación especial. Escoge el Señor a 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y Juan, que son los mismos discípulos que también le acompañan en otros momentos importantes, en la oración, en el huerto de Getsemaní, en la resurrección de la hija de Jairo, por poner ejemplos. Estos 3 discípulos también querían ser de alguna manera el signo de los testigos.
Hacían falta al menos 3 testigos para que algo que se contara fuera creíble. Si alguien contaba algo que había visto, que había oído, y lo decía solo, sin presencia de más testigos, ese testimonio no tenía tanta validez como cuando habían sido varios testigos, al menos 3, los que habían visto este suceso. Y el Señor, después de llamarlos, los toma consigo, dice el Evangelio, los tomó consigo y subió con ellos a un monte. Parece ser que este monte era el monte Tabor, según hemos aprendido por la tradición. Algunos dicen que podría ser el monte Hermón, pero son más las afirmaciones y es más fuerte la tendencia a que es el monte Tabor. La subida al monte también quiere representar este lugar de encuentro. El monte siempre representa el lugar de encuentro con lo divino, el lugar de encuentro con lo que está más arriba de nuestra realidad, por decirlo así de alguna manera. Los habitantes del pueblo de Israel entendían a Dios como el que está en lo alto, el que está en el cielo. Varios de los salmos que rezamos en la liturgia nos dan esa imagen de Dios. El Señor está en el cielo, está sentado sobre su majestad, sobre las nubes. Todos estos símbolos, signos nos dejan ver que en las alturas era la manera como se concebía a Dios. Dios está en lo alto, lo divino está más allá de nosotros. Entonces, a esa altura se le simboliza también con el monte. Así como Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse cara a cara con Dios, estos 3 apóstoles, al subir con Jesús a un monte, también están subiendo para encontrarse con algo divino, con algo que está más allá de lo que comúnmente encontrarían, digamos así, en otro plano superior a lo que ellos encontrarían comúnmente. Y el Señor se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se pusieron tan blancos como ningún batanero del mundo podría dejarlos. Esta luz de la transfiguración, este resplandor de Jesucristo en su transfiguración, pues es el mismo resplandor que el Señor tendrá también después de resucitado. El resplandor de Cristo en la transfiguración es un indicio y es un anticipo de esa misma luz que será la que ilumina a los discípulos después de la resurrección. Recordemos que en este texto bíblico, este pasaje del Evangelio está situado justo después de que Jesucristo le había anunciado a sus discípulos que iba a padecer. Él les había dicho que el Hijo del Hombre, que Él iba a tener que ir a Jerusalén, iba a tener que sufrir y padecer a manos de los sacerdotes y de los escribas y fariseos, que Jesucristo iba a sufrir la muerte en Jerusalén. Ante este anuncio de la pasión, aunque Cristo les había dicho que iba a resucitar al final, después de 3 días, ellos seguramente se quedaron con la parte de la muerte, con la parte de que Jesucristo iba a ser crucificado, iba a morir en Jerusalén. Y pues esto les había desanimado, esto les había llenado el corazón quizás de dudas, de incertidumbres sobre si verdaderamente estaban en algo que valía la pena, porque si todo iba a terminar en Jerusalén, ¿para qué seguir al Maestro? Por lo tanto, los discípulos estaban en una actitud de tristeza, de desánimo y de dudas. Y es en este momento que Jesús se transfigura como un anticipo, repetimos, de lo que será más adelante la resurrección. Esta luz que vieron aquí les llena de gozo, incluso quieren quedarse en aquel lugar. Pedro quiere quedarse en este lugar. Junto a Jesús se aparecen Moisés y Elías. Moisés como signo de la ley y Elías como signo de los profetas, la ley y los profetas. Cristo que viene para darle plenitud a todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento podemos resumirlo en eso, la ley y los profetas. Y entonces Cristo viene para estar en el centro y para que su luz sea la que ilumine el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos cualquier pasaje del Antiguo Testamento, debemos leerlo a la luz de la vida de Jesucristo. Cristo viene para dar luz al Antiguo Testamento, para dar luz y significado a todo lo que ocurrió antes de que Él llegara a este mundo, es decir, en el Antiguo Testamento. Después de ocurrir la transfiguración, una nube les envuelve. Esta nube que también representa la divinidad. La luz y la nube son signos hermosos
que en la palabra de Dios, en la Biblia, nos representan a Dios, algo divino que estaba ocurriendo en aquel momento. Y entonces esta nube acredita, aparece una voz que acredita a Jesús, que certifica que verdaderamente es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Esta voz de alguna manera garantiza, da la garantía de que verdaderamente este que está ahí transfigurado es el Hijo de Dios y que vale la pena escucharlo, que vale la pena seguirlo. Es el culmen de este momento de la transfiguración. Enseguida bajan del monte y Cristo les pide guardar este secreto, les pide reservarse lo que han visto hasta el momento en que sea oportuno. Ahora vamos entonces, queridísimos hermanos, a meditar. Ya hemos hecho una lectura más o menos despacio de estos textos, ya los hemos escuchado, ya usted, si tiene la Biblia, puede hojearlos nuevamente, estos textos, y descubrir más detalles de los que hemos dicho acá. Y ya con todo esto que tenemos podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué me dice el texto? Es algo muy personal esta respuesta a la pregunta de la meditación. ¿Qué me dice el texto? ¿A qué me invita el Señor con este texto que he escuchado? Escuchemos ahora lo que nos dice el Señor al corazón, lo que esta palabra nos está hablando, lo que esta palabra nos está insinuando con tanto amor en el corazón. Algo nos tiene que decir el mensaje de esta palabra. Quizás si usted está en un momento de desánimo, de tristeza, la palabra le invita a también animarse como esos apóstoles frente a la transfiguración. Quizás la palabra le invita o nos invita a reconocer que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, que realmente tiene poder, que realmente es quien resucitó y venció la muerte. Quizás nos invita la palabra también a encontrar a Dios más frecuentemente, a subir al monte de vez en cuando, a esos espacios de oración y de encuentro, a que nos gocemos más de la presencia de Dios, seguramente. Qué bien se siente estar aquí, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, ese gozo de la oración, ese gozo de sentirnos en esa presencia, envueltos por esa presencia del Señor. Quizás también este evangelio nos está invitando a tener más confianza en la eternidad. La eternidad será eso, una transfiguración eterna, eternamente contemplar esta luz de Dios, este rostro de Jesucristo transfigurado para nosotros. Quizás la palabra también nos está invitando a escuchar al Maestro. Escúchenlo, este es el Hijo de Dios, escúchenlo, escuchémoslo. Seguramente es una invitación que también nos hace a todos y que es importante hacerla para nosotros. Escuchar al Señor, escuchar su voz, escúchenlo. Así pues, pidamos al Señor que nos ayude a escuchar lo que nos dice en esta palabra, a hacer vida este mensaje, a desde ya proponernos tomar en serio lo que esta palabra nos está diciendo. Medite cada uno de ustedes ahí en su corazón. Y enseguida de la meditación, por supuesto, tenemos la oración, la contemplación y la oración. Vamos a quedarnos con esta canción, una canción muy propia para ese tiempo de Cuaresma, donde le pedimos al Señor que nos deje nacer de nuevo, que nos deje volver a vivir, que nos haga renacer. Esa es la Cuaresma, un tiempo para renacer, un tiempo para levantarnos de nuestra miseria, de nuestro pecado y volver a la vida, volver a nacer. Así como Cristo con su luz resplandeció sobre las vidas de estos apóstoles, que también con su luz resplandezca sobre nosotros y nos permita renacer, volver a vivir en esta Cuaresma, volver a la vida de gracia en estos días santos. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor.
pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón. Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Para terminar este ejercicio de la lección divina, me permito bendecirles en este tiempo de Cuaresma. Y me permito bendecirles pidiendo a Dios nuestro Padre que nos permita y les permita a ustedes principalmente también hacer vida este texto. Todos hemos sido tocados por esta palabra. Todos hemos sido zarandeados y estimulados por el amor de Dios manifestado en esta palabra. Ahora pues le pido a Dios que con esta bendición nos conceda a todos nosotros las disposiciones necesarias para poder hacer un compromiso serio a la luz de esta palabra, que podamos comprometernos durante estos días con alguna acción significativa fruto de esta palabra, para que sea una palabra que se haga vida, que se encarne realmente en nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.